¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos a aprender a invertir con garantías y siempre de la mano de los mejores, despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo, como siempre, con Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento de tenerte por aquí, también en verano, desde Value School con Andrei Trucmel. ¿Cómo estás, Andrei? Encantadísimo, una semana más. Oye, encantado yo de poder tenerte por aquí. Y, por supuesto, también mi mosquetero fiel, Manuel Llamas. Bueno, ¿cómo estás? Tanto como fiel, no tan fiel como otros. Eso sí, no tan fiel como otros, pero leal sí. Eso sí. Siempre, siempre. Y nosotros contigo también, pues te perdonamos siempre que sea menester. Oye, importante el programa que tenemos hoy por delante, porque nos acompaña un amigo de este programa que es el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, que es Antón Díez-Tubet. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí un día más. Estuviste hace un tiempecillo y nos trajiste un informe del que salió chicha, que si hubiéramos tenido otra hora la hubiéramos rellenado. Y creo que me traes otro informe bajo el brazo hoy. Bueno, esto es más una guía que describe los principios para una inversión a largo plazo de éxito. Y esta guía viene de mi queridísima casa de inversiones JP Morgan, donde yo trabajé 7 años como asesor financiero, y me parece que es una buena manera de recordar a la gente por qué hay que invertir y eliminar el ruido que luego escuchamos con el corto plazo y todas estas historias. Por eso dice largo plazo. Muy bien, pues me apunto a eso, hacemos una pequeña pausa y nos vamos directamente a la entrevista. Antes de arrancar con la entrevista tertulia que vamos a tener a continuación con Antón Díez-Tubet, déjenme que les comente que si buscas una forma inteligente de rentabilizar tus ahorros, tienes que confiar en Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía, con la solidez de un gran grupo y 20 años de experiencia en gestión de activos. Tú sabes ahorrar, ellos saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es, repito, santaluciaam.es. Esta es una de las recomendaciones del día. Otra, que entren en la cuadrilla de tudinero.com y se hagan socios, amigos de este programa. Es la comunidad de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, donde van a encontrar vídeos, donde van a encontrar también cursos de información. También cursos para aquellos que mira, quieran... para este veranito, aprender el oro, por ejemplo. Bueno, el curso para invertir en oro de nuestro amigo Gustavo Martínez, uno de los mayores expertos en esta materia, con todas las claves para poder invertir en el metal amarillo con información y con sentido común. Y luego también el curso de iniciación al mundo de la bolsa, al mundo de la inversión, para quitarse el miedo, para todos aquellos que quieran empezar a ahorrar y empezar a invertir. Nuestro curso de iniciación en bolsa también disponible en la cuadrilla. Colaboración con Value School. Sí, señor. El despertar de tu dinero 2.0, sí, con señor. un bonus track estupendo también de temas de psicología de la inversión. Y si esto era colaboración con Value School, ¿qué nos recomiendas? Leer. Ah, bien. Leer no. Oye, No pues, es. unas buenas lecturas. Miran, con ánimo de lucro, con José Ruiz de Alda hacemos todas las semanas Sí. una sección con bibliografía de economía y de inversiones. Fantásticas las recomendaciones Mira, de pues, José. A ver tú, a ver si justo. las mejoras. José Ruiz de Alda, porque lo voy a hilar fino, que va a estar también en nuestra Summer School, también perfecta para el verano, para quien se quiera zambullir un poco, una semana del 30 al 4, que lo recordamos hace unas semanas, pero es que estamos ya cerrando inscripciones, entonces quien esté interesado en participar en el programa, que visite la página web. Y la lectura a la que me refería, Invirtiendo a largo plazo, de Francisco García Palamés, por supuesto, que creo que va a ir bastante en la línea del informe que vamos a tratar hoy. Bueno, pues quedan hechas esas recomendaciones. Me miran mucho, Domingo. ¿Tú quieres recomendar algo? No, iba a decir que creía que iba a hablar de los libros de Deusto. A mí me gusta. Que tienen muchos muy interesantes. Hombre, libros de Deusto que habéis editado en Value School, fantásticos. Iba a decir, por ejemplo, el último de la colección política, el de Bryan Caplan, excelente. Oh, fantástico. En colaboración con el Juan de Mariana, es decir. Y todo el mundo mete su cuña. Hombre, pero te la doy entera. ¿Qué más quieres decir del Juan de Mariana? No, pues nada. No, Ah, pues simplemente sí, eso, pues... que en colaboración con Value School, con Deusto y con el Instituto Juan de Mariana, el libro de Bryan Caplan, de Caplan, que es maravilloso y que además tuvimos ocasión de tenerlo aquí en Madrid, dando una masterclass, una conferencia
en la Fundación Rafael del Pino. Fantástico. Bueno, pues ya hemos hecho todas las recomendaciones. Ahora sí, nos vamos a la entrevista. Bueno, pues tenemos con nosotros a Antón Diez-Tubet, al Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, y nos ha propuesto recordar pormenorizadamente y viendo incluso unas, como dicen los modernos, unas slides aquí en el ordenador, que ha preparado JP Morgan. ¿Cómo es? ¿JP Morgan? ¿JP Morgan? JP Morgan. O sea, que cuando yo digo JP Morgan... La gente suele decir JP, pero en realidad es una J, la primera, entonces es J. JP Morgan. Es mal, Luis, mal. Ya tienes que aprender. Pues para la próxima lo diré bien. Antón, cuéntanos, ¿qué nos has traído? Bueno, esto, o sea, más que un informe, al final es una guía que describe los principios fundamentales para una inversión a largo plazo de éxito, ¿no? Y al final toca 7 puntos que, bueno, las slides yo creo que las podemos discutir aquí, pero que son muy importantes, ¿no? Porque al final todo el mundo debería invertir, hemos dejado claro, porque nos sirve para tener un plan complementario de cara a la jubilación, porque nos permite que nuestro ahorro no se vea disminuido por el impacto de la inflación a largo plazo. Hay millones de motivos por los que deberíamos invertir, o aunque no queramos tener un plan complementario del ahorro, queremos que nuestro dinero pues se acabe multiplicando con los años para gastárnoslo muy rápido el día que nos jubilemos. Por el motivo que sea, la inversión te da todo esto, ¿no? Entonces esta guía pues se la solíamos mandar o se la presentábamos a clientes o potenciales clientes que no estaban familiarizados con la inversión. Pues aunque parezca mentira, cuando hablas con grandes patrimonios, hay grandes patrimonios que se han generado en industrias totalmente descorrelacionadas con la inversión. Entonces un empresario que ha vendido una empresa de conservas en Galicia no necesariamente sabe el valor de la inversión a largo plazo en el SP500, ¿no? Entonces todas estas cosas se tocan. Con un gran patrimonio. Cuenta con un gran patrimonio, siempre ha tenido un gran patrimonio, ha pasado de tener un patrimonio empresarial a un patrimonio financiero de la noche a la mañana, y ahora dice, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿No? Y ahí está, y ahí está un asesor financiero que viene a explicarte desde el principio por qué hay que invertir. Y en esto ya no hablamos ni de comisiones, ni de productos de inversión, ni de nada. Empezamos desde cero. Oye, ¿por qué hay que invertir? Y nos lanzamos a los datos y a los principios y aquí dice, utilizando los insights para tener mejores resultados para los clientes, ¿no? El primer punto. Planea vivir, se me van a mezclar el inglés y el español mientras la leo, planea vivir mucho tiempo. Y aquí simplemente... Bueno, yo creo que eso es un buen consejo en general, ¿no? Sí, o sea, pero cada vez más. Todos queremos vivir Cuidado, mucho que tiempo, hay mucha gente que piensa en el carpe diem, ¿eh? Vive el momento y Dios dirá el día por mañana. eso este consejo es muy bueno. Claro, piensa que vas a vivir muchos años. Y no es tan años. obvio, o sea, es que no necesariamente vamos a vivir los mismos años que nuestros abuelos o nuestros padres, igual vivimos un piquito más, entonces ese piquito más hay que planearlo, que lo discutíamos en otro programa. La presión que van a tener las pensiones públicas también viene dada de una mayor esperanza de vida, porque como son rentas vitalicias, pues si no te mueres te las tienen que seguir pagando, ¿no? Entonces, oye, para el ahorro complementario tienes que pasar por el mismo ejercicio, y es planea vivir mucho tiempo. Y aquí en este gráfico vemos pues una serie de barras que te dicen cuántas mujeres van a superar los 85 años. Y ya te está marcando que el 73% de las mujeres va a vivir más de 85 años. El 53% de las mujeres va a vivir más de 90 años. En el caso de los hombres, 85 sería el 64%, más de 90 el 43%, ligeramente por debajo. En cualquier caso, para los matrimonios o parejas de hecho que nos estén escuchando, lo que sea, que al menos viva uno de los dos, más de 85 años el 90%, y más de 90 años el 73%. O sea, cuando estamos escuchando o planeando nuestro futuro en pareja, claro, tenemos que ser conscientes que hay un 73% de probabilidades de que uno de los dos esté vivo con más de 90 años, ¿no? Es un número muy alto. Y que los dos miembros tengan más de 85 años, nos estamos moviéndonos en un 46%. No os voy a dar todos los datos, pero bueno, si nos vamos a más de 100 años, hay un 10% de mujeres que van a vivir más de 100 años. Y hay un 15% de probabilidades de que una de las dos personas viva más de 100 años. Pues nos estamos moviendo en números
muy altos. 7 de cada 10 va a vivir más de 90 años. La verdad es que me acabas de dar una alegría, Antón. Sí, son súper buenas noticias. Pero hay que asegurarse que es una vida de bienestar, ¿no? Claro. Eso, bienestar de salud, que puede venir muy acompañado de bienestar financiero. También. Fundamental. De hecho, está totalmente correlacionado. Efectivamente, o sea, si tienes un buen bienestar financiero, tienes un acceso a cuidados preventivos también, ¿no? Que igual no necesariamente los cubre la sanidad pública, pero que te van a venir bien, una mejor alimentación, ¿no? Hay muchos factores que yo relaciono a la salud física que con dinero, por desgracia, pues se puede mejorar, ¿no? Pues una alimentación más adecuada normalmente puede venir a un mayor coste, ¿no? Pues desafortunadamente no es lo mismo comerse unas croquetas congeladas que unas verduritas con un filete, ¿no? O sea, o un pescadito. O sea, sí, todo va... No, pero fíjate, yo iba a ir temas, además me parece un tema fantástico. Yo creo que incluso podríamos plantearnos en hacer un día uno específico sobre esto. Pero yo, fíjate, lo atribuiría más a que una persona en una buena salud financiera es una persona que sea disciplinado a la hora de ahorrar, que sea disciplinado a la hora de ir invirtiendo poco a poco, de tener una planificación a futuro, y generalmente ese tipo de personas que ha conseguido meter esa disciplina en su vida también ha metido disciplina a la hora de hacer ejercicio, de no cometer excesos, de tratar de mantener una alimentación ordenada. Yo creo que eso va antes de obtener buenos resultados financieros, obtener un buen resultado económico. Si tú eres capaz de ordenarte toda tu vida, eso también te ayuda, ¿no? Porque está relacionado con el ámbito psicológico, porque eso significa o denota que tú eres capaz también de controlar tus emociones. Y tus impulsos. Por lo tanto, si tienes ese pensamiento a largo plazo también a nivel financiero, eso lo aplicas a todos los ámbitos de tu vida y por lo tanto no te vas a dejar llevar por determinados excesos o determinadas irresponsabilidades que al final pueden perjudicarte también a nivel de salud. O sea que por ese lado psicológico está relacionado, pero luego por el lado que está comentando Antón. Y es que hay muchos estudios que dicen dos cosas. El dinero no garantiza la felicidad, pero contribuye positivamente a conseguirla. Esto es muy... Y de hecho hay muchos estudios que dicen que tener más dinero incrementa la sensación o el sentimiento de felicidad hasta un umbral determinado que ronda los $60.000 al año. Y a partir de ahí, mucho más dinero no trae tanta felicidad, pero hasta 60.000 sí existe una correlación bastante importante. Pero luego, a la hora de llegar a la edad de jubilación, a la edad de retiro, como bien comenta Antón, no es lo mismo llegar pelado que llegar con unas finanzas saneadas. E incluso abultadas, porque lógicamente eso va a permitir que tengas mejores condiciones de vida a nivel sanitario, a nivel de alimentación, a nivel de bienestar en general, en una edad además que es muy, muy particular, donde de una u otra forma, pues hombre, nuestra salud se va a resentir por una cuestión de pura vejez, con lo cual me parece ciertamente interesante esa primera recomendación. Sí, y es un ejercicio que yo creo que tocamos brevemente cuando vine a hablar de nuestro estudio de las pensiones. Hay que hacer el ejercicio, ¿no?, de planificación. Entonces, cuando lo hagas, no pongas que te vas a morir con 85 años. O sea, pon escenarios un poquito más largos porque probablemente se dé ese caso, y lo importante es asegurarte que tienes un buen bienestar financiero y unos buenos ahorros que complementen tu pensión pública, y si no los necesitas, seguro que te va a dar muchísima felicidad donarlo a las causas que sean importantes para ti o dejárselo a tus hijos y nietos, ¿no? Yo creo que nadie se va a ver arrepentido demasiado de haber acabado con mucho dinero. Hay que disfrutar la vida también, o sea, no nos volvamos locos. Pero bueno. Acabas de abrir un melón, lo abro solo un segundo. comentaba Manu el tema del Carpe Diem, y acabas de abrir ese melón, ¿no?, que decía yo, de los hijos, que lo estamos viendo en las nuevas generaciones, cada vez más ese Carpe Diem y, pues bueno, el hecho de quizás, que comentabas también, no mal, el Carpe Diem malo. Pero claro, es que llegamos a una edad en la que nos tenemos que plantear, pues eso, un horizonte de inversión muy largo, pero es que ¿dónde va a estar la red de seguridad que sí que tienen, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres a día de hoy?
Bueno, yo creo que por suerte, gracias a la digitalización, podemos apalancarnos al máximo posible de nuestro amigo el interés compuesto, y desde muy poco dinerito, empezando muy pronto, vas a tener un gran colchón financiero y una gran red que te va a salvar, y no has tenido que sacrificar tu carpe diem, ¿no? O sea, cuanto antes empecemos, con muy poquito, gracias a la digitalización, a las plataformas como Trade Republic, que no tienen comisiones elevadas, pues oye, empiezas poco y no sacrificas nada. Si empiezas a hacer esto con 65 años, estás fastidiado ya. Sí. Pero bueno, lanzándome al segundo punto, este que comentaba, el estudio, por detallarlo, es de 2021, y estos datos son para la gente que ya tiene 65 años. Las probabilidades que estaba dando es para ese grupo que en 2021 tenía 65 años, eran las expectativas de alcanzar los distintos grupos de edades, ¿no? Segundo punto, este nos va a encantar en España. Cash isn't always king. El efectivo no es siempre el rey. Aquí en este gráfico... ¿A cuánta gente vas a tener que convencer de esto? Bueno, este gráfico también te enseña la rentabilidad máxima que dieron los certificados de depósito en Estados Unidos en distintas fechas, y la rentabilidad que dieron los distintos activos de inversión los 12 meses consiguientes. Y este gráfico te da datos de 1984, el 89, el 94, el 2000, el 2006, el 2018 y el 2023. Solo en el año 2000 hubo la rentabilidad de un depósito a 6 meses fue superior a la del SP500. En este caso dio alrededor de un 6% y el SP500 dio un menos 11%. En el resto de casos tú ves en el gráfico que la mayor rentabilidad del depósito a 6 meses siempre se ha visto superada por la renta fija americana, por el SP500 o por una cartera 60-40. De media, en todos estos datos que estamos dando, el pico de rentabilidad de un certificado de depósito en Estados Unidos ha estado de media en el 7%, la renta fija ha dado una rentabilidad los 12 meses siguientes del 14%, que estamos hablando de periodos donde los tipos de interés están mucho más altos que ahora. El SP500 un 24%. Es decir, en cualquier caso, o sea, por mucho que te creas el amo del mundo porque has pillado un super depósito a 6 meses, cuando los tipos estaban más altos, la bolsa lo hubiese hecho mejor. Y en España lo hemos visto, en Europa. Te dices, oye, no, con los tipos de interés a 4%, cuenta remunerada del Republic 4%, yo me hizo mis 100.000 euros tuvieron un 4% ya, pero es que en 2024 la bolsa americana hizo un 20 no sé cuántos, y en el 23 también. O sea, te has dejado un dineral si lo ves así. Entonces, el dinero en efectivo nunca suele ser el rey. O sea, puedes tener mucha suerte de un año tenerlo en efectivo y que la bolsa caiga, pero por lo general estás perdiendo dinero. Esto es el coste de oportunidad. No es lo que ganas, sino lo que dejas de ganar, que esa es la clave del asunto. Por eso me sorprende enormemente, Antón, y además que tú conoces bien cuál es el perfil un poco del ahorrador español. La gente se vuelve loca buscando depósitos en lugar de el 1, es que me dan el 1,5. Si traspaso todas mis cuentas y encima contrato un servicio de algo que me ofrece el banco, buscan una rentabilidad por medio punto porcentual, ya no digamos las colas que vimos en el Banco de España cuando las letras del Tesoro ofrecían un 3,5 con la inflación en el 4%, es decir, y sin embargo no son conscientes de lo que dejan de ganar precisamente por no estar invertidos en renta variable. Todo ese dinero que estaba en la cola de Banco de España, que era dinero a largo plazo, o sea, que se podría haber invertido en bolsa, pues ha tenido un coste de oportunidad brutal, efectivamente. Bueno, yo creo que dentro de la guía de principios de inversión, pues oye, destacar que incluso en los picos de rentabilidad de los depósitos es que el resto de activos lo sigue haciendo mejor, ¿no? O sea, ya te vayas a renta fija, a bolsa o a una combinación de ambas. En cualquier caso, nuestro tercer principio de inversión: hay que aprovechar el poder de recibir dividendos y de hacer interés compuesto. Y aquí hay dos gráficos muy simples. El primero te enseña la rentabilidad de una inversión de $10.000 en el SP500 durante 30 años, desde 1994 hasta diciembre del 2024. $10.000 invertidos en el SP500 sin reinvertir los dividendos, 30 años después serían $128.000. Si reinviertes los dividendos que te estaba dando el SP500, que además es un mercado que no tiene los dividendos más altos,
este dinero, $10.000, en 1994 ahora serían $224.000 a cierre de diciembre de 2024. Utilizando un ETF que reinvierta los dividendos o un fondo indexado que reinvierta los dividendos, $10.000 han sido $224.000. La leche. Esto es la historia de la bolsa americana, el índice de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Esto es lo que ha pasado. Nadie sabe si va a pasar de nuevo. Si no pasa de nuevo, yo creo que va a haber otros problemas que afecten al dinero igualmente, ¿no? Pues se ha visto en cualquier economía colapsada, pues el valor del dinero pues se reduce drásticamente. Entonces, oye, que tengamos una bolsa que durante 30 años haya estado cayendo, creo que indica otros problemas estructurales más importantes dentro del mundo que van a hacer que el dinero en efectivo tampoco valga nada. Sí, lo que decimos es que si esa tendencia se invierte de manera abrupta para los próximos 20 o 30 años, plazo, claro. Claro, o sea, tus problemas seguramente sean otros, ¿no? Como decimos, pero aquí estamos hablando de un periodo temporal, 30 años, desde el año 94. Aquí estamos hablando desde el año 94 y por lo tanto estamos incluyendo la burbuja de las .com, año 1999, 2000, 2001, 2002. Estamos hablando de la crisis financiera del 2008, 2009, 2010 y estamos hablando de que $10.000 invertidos en el 94 habrían multiplicado por 12 sin reinvertir dividendos y por 22 reinvirtiendo los dividendos. Oye, no nos olvidemos que esos dividendos no reinvertidos han acabado en tu cuenta, o sea, que los habrás destinado a otra cosa, o sea, que es más dinero aún. Los has disfrutado. Claro, los has disfrutado de algún modo. Entonces, sí, bueno, pues son datos que pues nosotros enseñamos a los clientes para que pues ponerles un poco en situación de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Y cuál es la reacción normal de un cliente que desconoce cuál es el potencial del interés compuesto? ¿Cómo se queda? ¿Se queda como...? Es decir, notas que se le abren los ojos y dicen, caray, he visto la verdad, como si fuera una revelación divina. Sí, en cierto modo... También es gente o ejecutivos o empresarios que entienden el valor de una reinversión, ¿no? O sea, cuando ellos cogen el beneficio empresarial porque tienen que comprar una nueva máquina o quieren duplicar las máquinas o quieren hacer cualquier cosa, entienden que el retorno esperado va a ser superior, ¿no? Entonces, sí que yo creo que les calma más y les llama la atención para bien, pero bueno, no es algo que sea 100% ajeno para ellos, simplemente se lo mostramos para que entiendan que, oye, patrimonio financiero también tiene retornos positivos muy elevados en el largo plazo, no solo la parte empresarial cuando compras nueva maquinaria vuelve. Pero bueno, sí, la segunda parte de este principio, el tercero, sobre el poder del interés compuesto, pues nos enseña los distintos tipos de activos, ¿no? Y nos habla que, del mismo modo, una inversión de $10.000 en algo equivalente a la inflación sería, al cabo de 30 años, $21.000. Si tú te compras el Treasury americano, o sea, renta fija del gobierno americano, $10.000 serían $20.000 hoy en día. Entonces les estamos mostrando aquí la diferencia entre el SP500, que te da una rentabilidad de hasta $224.000, versus haber quedado en una cuenta corriente o en renta fija sin riesgo, que pues al cabo de 30 años pues te has mantenido pegado a la inflación. O sea, $20.000 versus $224.000, la misma inversión. Esto es lo que ha pasado en Estados Unidos para $10.000. Para mí, bueno, yo con esto ya estoy convencido, pero no obstante, podemos hablar del cuarto punto, que yo creo que es muy importante cuando hablamos de inversión a largo plazo, que es evitar sesgos emocionales y mantenerse firme en el plan de inversión que tienes establecido, ¿no? Y aquí es lo que decías tú, Manuel, durante 30 años puede pasar de todo en los próximos 30 a 40 años, ¿no? O sea, guerras, puede haber crisis financieras, recesiones... Puede no, va a pasar. Va a haber. La clave es entrar al plan de inversión sabiendo que vas a tener como mínimo 2 o 3 momentos de colapso absoluto en 30 años y otros 8 o 10 complicados. Y digo momentos, o sea, colapso absoluto de caídas del 20, el 30, el 40 y momentos complicados de 6, 8, 10 meses con el mercado muy hacia abajo. Eso sería lo normal. Eso en 30 años de los normalitos. Como encima te toquen 30 años malos, todavía más. Sí. Bueno, aquí pues, en este gráfico pues es como un ejercicio que les lanzamos de, oye, que sepas
que va a pasar de todo durante los próximos 30 o 50 años. Si les enseñamos el índice del sentimiento del consumidor americano y cómo se mueve, ¿no? De para arriba, para abajo, cuáles han sido los peores momentos. Les enseñamos de que no nos vamos a mover en un entorno constante, ¿no? Vamos a escuchar noticias que nos van a asustar. Ahora estamos leyendo cómo los aranceles pues pueden destruir el comercio internacional. Vamos a escuchar mil cosas, va a cambiar el sentimiento del consumidor, pero la realidad es, oye, que esto no te haga alejarte de tu plan de inversión determinado, que es conseguir pues que el interés compuesto te lleve a tener $200.000 o 300.000 o lo que sea, ¿no? Pero no cambies tu plan porque estás escuchando cosas. Sí, está bien, solo una cosa, pero está muy en el gráfico que nos trae Antón, que es yo lo estoy viendo aquí en su ordenador, el índice del sentimiento del consumidor, porque es un gráfico pues como pues el clásico, podría parecer un clásico de bolsa o bueno, uno de estos de los movimientos del corazón para arriba, para abajo constantemente, y hay una raya en medio que intuyo que esa es o la tendencia o la media, ¿no? Pues sí, ahí es justo la tendencia y los números que ves en azul lo que te dice es la rentabilidad del SP500 los 12 meses siguientes, claro, a los picos. Y aquí te está mostrando que cuanto más ha caído el sentimiento del consumidor, luego ha habido una rentabilidad súper positiva del índice. O sea, cuando peor es el sentimiento y peor lo veíamos, que es cuando ya la bolsa pues ha ido un poco a la mierda en ese momento, suele venir seguido de 12 meses de rentabilidades brutales, ¿no? Pero esto es maravilloso. Sí, pero no, solo porque el gráfico lo que muestra es que alrededor, o sea, la tendencia, claro, está como en mitad del gráfico. Pero ahí no hay ningún punto, o sea, todos los puntos están, o la mayoría de los puntos están o muy por arriba o muy por abajo, lo cual la media en realidad no te sirve de nada para saber cómo está cada momento estamos o bastante eufóricos o bastante deprimidos y bueno, pues lo que ves es que en 30 años te va a pasar eso pues muchas veces, vamos, el gráfico es muy muy ilustrativo de eso, porque claro, que alguien piense del 94 a 2024 las que ha habido, ¿eh? O sea, esto no es una teoría de, no, es que seguro que en 30 años pasan cosas. No, es que miras los últimos 30 y ha pasado de todo. Pues que hemos dicho el COVID, la crisis, pero es que vino también el Brexit, que también hubo grandes caídas. Cuando ganó Trump la primera vez también hubo ahí, como decía Antonio García Ferrer, no se me olvidará, electroshock. Bueno, pues hemos vivido cisnes negros todos los que quieras. La crisis financiera de 2007-2008 ha habido en 30 años para la bolsa, las .com de 99-2000. Eso es importante mantenerse invertido, claro. Pues cuando yo he dicho 3, o sea, colapsos tipo las .com, la crisis financiera de 2007-2008 y el COVID, con caídas de los mercados del 30-40%, esos 3. Pero si dices simplemente momentos complicados, pues miras el 11S, Trump, el Brexit, no sé qué, te pones a contar complicados, pero que no podemos definir como casi que esto parece que se va todo a cero, pues unos cuantos. Es que en este gráfico me encanta. Yo creo que de este informe que nos traes, Antón, es público, por cierto. Sí. Si lo buscas en Google, te aparece. Tienes que buscar pues los Principles for Successful Long-Term Investing, JP Morgan, y te aparece ahí. En este gráfico concreto, a mí es el que más me gusta porque empieza en los años 70, es decir, que estamos hablando de 50 años, algo más de 50 años. Por lo tanto, aquí se incluyen también las crisis del petróleo, que también fueron crisis muy importantes. En estos 50 años, en la economía norteamericana, la primera potencia mundial, ha sufrido 6 recesiones económicas. Y este gráfico refleja, yo de aquí saco 2 conclusiones muy interesantes. La primera, se refleja a la perfección la volatilidad del mercado. La volatilidad forma parte del mercado, por lo tanto no puedes pensar que es algo ajeno, que no va a haber volatilidad, como bien estabais comentando. Va a haber volatilidad, te vas a comer caídas muy sustanciales, correcciones del 10% que son habituales, pero caídas, mercados bajistas que pueden llegar a sufrir o a registrar caídas del 20, 30, 40, 50% como el que sufrimos durante la pandemia, también. Pero al mismo tiempo, y esto es lo más interesante del asunto, vale, la volatilidad forma parte del mercado. La segunda lección es que en el momento de mayor pesimismo, cuando la economía entra en recesión y va acompañada de un sentimiento pesimista por parte de la inmensa mayoría de la población y por lo tanto también de los inversores, es el mejor momento para invertir.
porque ofrece la media, como bien comentas aquí, en el sentimiento, en el momento de mayor pesimismo de estos últimos 50 años, la rentabilidad media que ha ofrecido la bolsa norteamericana en los siguientes 12 meses es del 24%. El mejor momento para invertir, si además lo hemos vivido nosotros, el mejor momento para invertir tras la crisis financiera, burbuja financiera del 2007-2008, la burbuja inmobiliaria, fue en el año 2009, después de la quiebra de Lehman Brothers. Y el mejor momento para invertir en el año 2020, en pandemia, fue nada más estallar, en el mes de abril-mayo, con caídas del 50%. Ahí el que hubiera entrado, pues habría duplicado en un año. Sin irnos más lejos, desde el mínimo que hizo el Nasdaq, creo que ahora ha rebotado un 20 y algo %. O sea, estamos hablando de hace un mes. Por lo tanto, la segunda lección que yo saco: primero, la volatilidad forma parte del mercado, asúmelo. En segundo, aprovéchate de la volatilidad. Sí, bueno, es que efectivamente el quinto principio que vamos a tocar es el de la volatilidad. O sea, el cuarto te habla del sentimiento, ¿no? De que no cunda el pánico, que viene muy relacionado con la volatilidad, pero que no te importe, o sea, no cambies tu plan porque estás escuchando en las noticias cosas que no te gustan nada y crees que va a haber volatilidad, porque a largo plazo no te importa, y cambiar tu plan y irte a efectivo ya hemos visto que sí que te afecta mucho más que no abrir la aplicación de Trade Republic en 6 meses porque no te gusta lo que ves, ¿no? Eso yo creo que a largo plazo te va a servir mucho de ayuda. Pero bueno, el quinto punto es el de que la volatilidad es normal y que no dejes que te nuble la mente. Aquí también estamos mostrando un gráfico desde los años 80 y lo que muestra es unas barras que dan la rentabilidad al final del año del S&P 500 y te marca en puntitos rojos la caída intraanual en ese mismo año. Y aquí te viene a decir que a pesar de que haya habido caídas intraanuales que de media han oscilado en el 14%, en los últimos 45 años, 34 años, el índice S&P 500 ha acabado en positivo. Entonces, obviamente, se cumple la tendencia que habíamos visto al principio. $10.000 acaban siendo 200 y pico mil dólares, porque la mayoría de los años pues hay rentabilidades positivas, pero no quiere decir que intraanualmente no podamos experimentar caídas que de media han estado en el 14%. Y tú ves este gráfico, y aquí, yo creo que es el 2008, hubo una caída máxima del 49% en el índice acabó en un menos 38%. Severo leñazo, ¿no? Pero claro, te vas a 2020, tienes una caída intraanual del 34% de la pandemia y acabó el índice S&P 500 un 16% arriba. Imagínate si tú vendes cuando estás un 34% abajo, tienes una, como llama Gonzalo Recarte a veces, una pérdida patrimonial irrecuperable, ¿no? O sea, ya no la recuperas si te has salido de ahí. Claro. Pues oye, al final es muy importante mantenerse siempre invertido. Las caídas intraanuales, pues te borras la aplicación de Trade Republic y luego cuando rebote el mercado la vuelves a descargar y solicitas que te envíen las claves. ¿Por qué somos así? ¿Por qué pensamos que todo se va a ir a cero? O sea, es una pregunta que me hago muy a menudo. ¿Por qué el ser humano está preparado cuando ve estas caídas tan grandes en ir corriendo a la aplicación? Como dices tú, bórratela porque si no irás a retirar el dinero, ¿no? Yo he leído en algún lado o en alguna peli lo decían, algo así, que todas las personas como que están esperando el fin del mundo. Sí. O algo así, no sé por qué. Como que tenemos dentro del cuerpo ahí metido creencia, algo. Que va a llegar el fin del mundo en pandemia, que nos va a tocar a nosotros. O sea, yo creo que todas las generaciones han pensado en algún momento este es el fin del mundo. En plan, la crisis financiera no. Psicología evolutiva. Por eso yo últimamente estoy muy interesado y muy volcado en estudiar la psique, la psicología en el ámbito financiero, porque somos nuestros peores enemigos. Esa es la realidad. Yo creo que hay, como bien comenta Andrei, hay una cuestión instintiva. Yo creo que hay muchos estudios al respecto bueno, hay ya muchos estudios. De hecho, hay toda una rama de conocimiento conductual sobre por qué actuamos como actuamos. Y yo creo que hay una cuestión de instinto de supervivencia. El hombre reacciona instintivamente ante cualquier riesgo. Se nos disparan las alertas. Y esto viene de la época de las cavernas, donde cualquier ruido te ponías en alerta porque había una probabilidad grande de que fuera un felino y acabaras siendo la merienda de... y la diferencia de las consecuencias en el error. Si tú
estás en la selva y oyes un ruido y sales corriendo hacia el lado contrario del ruido y no era nada el ruido, era una rama que se había caído, pues no pierdes nada. No pierdes nada, te has echado una carrera de 300 metros y a lo mejor algún otro ahí de la tribu se ríe de ti y te dice que no, que era una rama, tonto. Pero si tú oyes el ruido, no sales corriendo y es un león, estás fuera. Ya se acabó la historia. Entonces, Game over. Claro, los dos errores no son equivalentes, no son simétricos. La diferencia en los resultados de cada error es brutal. Entonces, el ser humano tiende a sobre reaccionar ante el miedo porque siente que el error de quedarse quieto ante una señal de que puede ser peligrosa puede ser mucho más peligroso que el error contrario, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que nos pasa bastante, sobre reaccionamos ante los miedos y efectivamente eso pues probablemente nos ha ayudado a sobrevivir. O sea, yo no creo que sea malo, yo creo que es bueno, sí. Pero es verdad que, por ejemplo, en un ámbito moderno que no tiene nada que ver con nuestra vida en las cavernas, como pueden ser las finanzas, pues nos puede inducir a equivocarnos. Además, es que mirando el gráfico, yo no sé si tenéis la sensación de que quizás es un poco el sesgo, ¿no?, de tenerlo nosotros reciente y de haberlo vivido, pero sí que me da la sensación de que también seguramente, por culpa de la tecnología y por el estilo de vida que tenemos, por la globalización, por lo interconectadas que están ya todas las economías a día de hoy y lo fácil que es tener un efecto contagio a nivel económico, tengo la sensación de que sí que estamos en un periodo de mucha volatilidad, pero hay un ejemplo que es muy bueno, que es el de Peter Lynch, que es uno de los inversores que ha conseguido batir el mercado con mayor margen, que más alfa generó. Si mal no recuerdo, depende de cómo cojas un poco la referencia, ¿no?, de ese periodo para calcular su track record, pero estaba cerca del 30% anualizado, y aún así hicieron un estudio desde su fondo, desde el Magellan Fund, y descubrieron que hubo inversores que estuvieron bastante tiempo invertidos con él, lo que pasa que intentaron hacer market timing, desinvirtieron en los peores momentos posibles, y de pasar de un vehículo de inversión, de un gestor que te genera un 30% anualizado, cerca del 30%, había clientes que habían perdido dinero. Y no sé si tenéis la sensación, creo que hoy en día es incluso más probable que esté pasando esto, ya no con un Peter Lynch, sino en muchísimos fondos en los que el cliente, pues un poco por esos sesgos que también nos induce el mundo en el que vivimos y la sociedad, acabamos perdiendo dinero por nuestra propia decisión. Hay un cambio cultural, porque antes yo creo que también la gente compraba. El hecho de que fuera también más complicado comprar y vender, tenías que utilizar a un agente, a un intermediario, además con los papeles, es decir, era todo muy rudimentario. Entonces la gente como que compraba, hablo de Estados Unidos porque en España ni siquiera teníamos esa cultura, pero la gente compraba acciones de una compañía X y bueno, pues lo dejaba ahí. Y no lo miraba todos los días. Ahora, evidentemente, el hecho de la sobreinformación, digamos que puede acentuar ese tipo de errores y de sesgos. Y luego está el sesgo de la manada, que también es importante. En momentos de pánico, dices, a ver si soy yo el tonto que está equivocado y tiende a sumarse a la manada por efecto puramente contagio. Y de hecho hay muchos estudios al respecto de experimentos en donde meten a 10 personas en una sala, hay 9 actores y está la cobaya, y dicen 2 más 2 son 4. ¿No? Pero todos dicen, no, 2 más 2 no son 4, son 3. Y cuando llega la cobaya dice, pues sí, son 3. O sea, es que es así. Hay también algo instintivo de el miedo, y eso forma parte de nuestra psicología, el miedo a... a ver si estoy yo equivocado, si todos o la mayoría tiran por aquí, aunque yo piense que es un error, pues yo me voy a sumar a ese error. Sí, bueno, y la gente luego le encanta presumir de súper rentabilidades de cosas que se han comprado y se les olvida mencionar las que no fueron tan bien. Eso es, yo creo que sí, que hay un sesgo de no hacer algo distinto a lo que hacen el resto, o ser el que ha perdido el dinero cuando los demás no, porque vendieron, pero la realidad de la inversión a largo plazo es que es mejor mantenerse invertido, ¿no? Y todos estos principios que hemos tocado hasta ahora te hablan de un poco pues la inversión a largo plazo. Creo que para que efectivamente no te pase eso que tanto temes, que es ser el único que pierde todo su dinero, hay que tocar el sexto principio, que es la diversificación. Porque efectivamente
tú puedes perder todo tu patrimonio o gran parte de tu patrimonio si estás concentrado en un activo o en unos pocos activos, ¿no? Porque al final, pues oye, si asumes el riesgo de la evolución de una única empresa en un periodo tan largo de tiempo, puede ser que esa empresa que ha brillado durante unos años pues caiga en picado al cabo de otros pocos, ¿no? Y eso lo hemos visto un montón de veces y sí que hay un montón de casos de éxito de empresas que pues ahora son líderes en su sector, pero han reemplazado a otras que eran líderes en su sector hace 20 años, ¿no? Y hay muchos casos de petroleras, de pues los primeros teléfonos móviles no los hacía Apple, los hacían otros, o sea, hay casos. Entonces cualquier persona que haya dicho no, es que el futuro en los próximos 60 años está en Nvidia y voy a meter todo mi dinero ahí, pues igual sí, pero igual no. Igual no. Entonces ten cuidado, porque no todo el mundo se puede permitir tener una pérdida patrimonial irrecuperable de calado por no haber diversificado correctamente, ¿no? Entonces, con este principio nosotros aquí en este gráfico enseñábamos pues las distintas vienen los distintos tipos de activos, empresas de gran capitalización bursátil, pequeñas y medianas empresas, la inversión en inmobiliario a través de fondos, ¿no? Los REITs americanos, el high yield, los bonos de alto rendimiento de empresas, las acciones de mercados desarrollados, las acciones de mercados emergentes, renta fija, efectivo, materias primas. Entonces este gráfico te va enseñando distintos años, desde 2010 a 2024, y te ordena el tipo de activo por cuál ha tenido la mejor rentabilidad, ¿no? Y luego te mete una mezcla de activos, pues que combina todos los activos que se han mostrado de una cierta manera, pues que te combina pues oye, un tanto peso en cada uno, ¿no? Pues está muy diversificado, 25% en SP500, 10% en el Russell 2000, que es el de pequeñas, pues te hacen una asset allocation que se llama, y te enseña pues que efectivamente una diversificación en todos estos activos te da una rentabilidad media que está en medio de la tabla. Es decir, no estás ni muy abajo ni muy arriba. Y arriba, ¿qué te puedes encontrar normalmente? Pues las empresas de gran capitalización, la pequeña empresa también, que es muy rentable porque tiene mucho potencial de revalorización, pues el inmobiliario, la inversión inmobiliaria a través de fondos, que a nosotros nos encanta comprarnos pisos, pero no, o sea, que quizás es mejor comprarte un REIT, que es un ETF que invierte en inmobiliario, que al final es meter tu dinero en empresas que invierten en oficinas, ¿no? En naves industriales, en almacenes, etcétera. Pues eso te da una rentabilidad. Lo que esto quiere decir, oye, que cuando tú diversificas no te mueves en ninguno de los dos extremos de rentabilidad y te quedas en el medio. Y al final, tanto si hablamos de la inversión en el SP500, donde no te comprarías solo Nvidia, sino que te compras todo el índice y esperas que el índice a largo plazo vaya al alza, también puedes tener una cartera diversificada que combina más activos y, oye, te ofrece una rentabilidad medio muy interesante, ¿no? Y aquí creo que en estos 14 años de estudio, la cartera propuesta pues tiene una rentabilidad de en torno al 7% anual. Pues que está muy bien. Si en este periodo la renta variable de gran capitalización, el SP500, ha tenido un 14%. Pues oye, si en estos últimos 14 años pues si hubieses estado en el SP500 tendrías un 14% anualizado, ¿no? De rentabilidad. Pero oye, que si has diversificado asumiendo menos riesgo también, porque tienes un componente efectivo de renta fija, etcétera, te has quedado en el 7%. Mucho mejor que tenerlo todo en efectivo. Has superado la inflación. Estás bien, ¿no? Oye, un 7% anual es un buen resultado y has diversificado más allá de gran capitalización americana, ¿no? Esa tabla que figura en el informe está también muy bien para darse cuenta de lo difícil que sería hacer market timing. Sí. Porque lo que un año lo ha hecho mejor, al año siguiente puede estar abajo del todo en la tabla. Y no sabes cuál va a ser el que va a estar ganando al año siguiente. La distribución por colores es yo creo que muy acertada en este caso, porque nos enseña precisamente eso, que tratar de adivinar es complicado y la propuesta, la cartera propuesta de Asset Allocation, lo que te dibuja un poco es la volatilidad propia del mercado, pero finalmente generando una rentabilidad aceptable. Sí. Es perfecto. Y que no quieres adivinar qué va a ganar, tienes un poquito de todo. Y que los fundamentales de inversión están ahí, porque si tú miras desde lejos la tabla, tú ves que el verde, que es las acciones de gran capitalización, suele estar por arriba con las acciones de pequeña capitalización, y por debajo tienes el morado, que es el efectivo, está consistentemente por debajo, la renta fija suele estar consistentemente por debajo y las materias primas
pues también que han estado ahí. Entonces también incluso para la gente ahora, no, el oro tal, no sé qué, pues oye, es que el oro lleva 14 años comiendo plomo con el resto de las materias primas y bueno, ahora sí ha tenido un año bueno, pero no es que ahora todos nos vayamos a oro. O sea, al final en estos 14 años sí que se ve consistentemente que las acciones están por arriba y la renta fija y el efectivo está por debajo, que es lo esperado y normal, ¿no? Y es lo que veíamos al principio de la charla cuando veíamos los distintos activos. Interesante también el tema de los rates, que, o sea, están en la media entre el año 2010 y 2024, como bien comentas, empresas de gran capitalización, las small caps también están en la parte alta de la tabla con rentabilidades superiores al 10%, pues la rentabilidad media de los fondos inmobiliarios 9% durante este periodo, lo cual, esto que tanto hablan y que hay tanta cultura en España de comprar pisos, que sepan que en España los REITs, para que nos entiendan, son las Socimis, son las OCIMIS, fondos inmobiliarios que se dedican a comprar centros comerciales, oficinas, viviendas, se dedican al alquiler sin necesidad de tener tú que pelearte con los inquilinos, que eso es... Es una profesionalización de la inversión en inmobiliario. O sea, ¿quién lo va a hacer mejor? ¿Tú comprando pisos ahí o los profesionales? ¿Ismael Clemente o cualquiera de nosotros? Pues efectivamente, o sea, los REITs son un producto de inversión que no se habla mucho de ellos, pero que es accesible desde €1, porque hay ETFs de inmobiliario profesionalizados, gestionados por grandes gestoras y que no los han tocado porque no, preferimos comprar una casa nosotros e invertirla en Airbnb, pues al final añades unas complejidades que no a mí no me compensan, por lo menos. Aquí, Antón, estamos hablando, el producto específico en España serían las OCIMIS, pero a través de plataformas como la vuestra Trade Republic se puede invertir en fondos REITs norteamericanos. Sí, o sea, hay ETFs que son REITs, o sea, al final son ETFs que invierten en inmobiliario y están disponibles, o sea, no te puedo decir ahora ninguno, pero están ahí. Pues es que tenemos ETFs que hasta invierten en activos alternativos de private equity y tal. Fíjate. Porque al final lo que hacen es invertir en empresas cotizadas que se dedican a ese sector. Entonces tú tienes una beta a la evolución de la empresa, o sea, si tú tienes una empresa que cotiza en bolsa que lo único que hace, por ejemplo Blackstone, que lo único que hace es private equity, pues si el private equity va bien, a Blackstone le va bien y a la acción de Blackstone le va bien. Entonces tú puedes hacer una cartera diversificada que te da exposición a la inversión en private equity sin tener que invertir en private equity, por ponerte un ejemplo. O sea, es que el mundo de los ETFs está muy, muy sofisticado y muy avanzado. En España, como las ventajas fiscales de los fondos son más favorables que los ETFs, no han hablado mucho de ellos, pero vamos, a nivel producto de inversión están muchísimo más avanzados y dan millones de oportunidades. Pero bueno... Sí. Si terminamos con el último principio de inversión, que es el que más me gusta, es que mantenerse invertido importa. Y aquí este gráfico te enseña rentabilidades desde 1950 a 2024, o sea, 74 años, te enseña ventanas de inversión. La primera ventana de inversión es de un año. ¿Y qué te enseña? La dispersión de las rentabilidades para las acciones, para los bonos y para una cartera de 60% acciones y 40% de bonos. Si tú solo inviertes un año, puede ser que tu peor caso, por simplificar, en las acciones, en el S&P 500, si tú solo inviertes un año, puedes llegar a perder un 37% de tu patrimonio. Puedes llegar a ganar un 52% si has cogido una ventana de inversión la más favorable posible para ti. Pero si escoges la menos favorable, puedes haber perdido un 37%. Si tú te vas a una ventana de inversión de 5 años, tu escenario más desfavorable es haber perdido un 2% anual de tu inversión y tu escenario más favorable es durante esos 5 años haber obtenido un 29% de rentabilidad anualizada, si coges el mejor momento. Si te vas a la ventana de 20 años, el peor escenario invirtiendo en bolsa es del 6% anual para ti, el escenario más favorable es un 18% de rentabilidad anualizada. De media en estos últimos 74 años, un 11,6%. En acciones, un 5,2% en renta fija y un 9,4% anualizado en una cartera 60% acciones, 40% renta fija. Lo que te quiere decir esto es que al final,
si te mantienes invertido por lo menos 20 años, en tu peor escenario, aunque estés 100% invertido en bolsa, es que has ganado un 6% anual. Si has hecho una cartera diversificada, un 5% anual. Es decir, invertir a largo plazo es fundamental porque y además vosotros que estáis viendo el gráfico, la dispersión de rentabilidades en el último periodo, en el de una ventana de inversión de 20 años, se reduce. O sea, hay una dispersión de rentabilidades mucho más baja, del 18 al 6 en comparativa al 52 menos 37 que describía al principio. Fundamental la inversión a largo plazo, mantenerse invertido y tener confianza en que todo va a funcionar como ha venido funcionando hasta ahora. Y mientras estás siempre invertido, estarás invertido en los días buenos de mercado y estarás invertido en los días malos de mercado. Si inviertes a un año es como tirar una moneda al aire, puede salir cara o cruz, ganar o perder, pero si inviertes a largo plazo, a más de 20 años, la apuesta es segura. Esa es la... Porque, o sea, en el peor escenario, estos últimos 20 años, S&P 500, rentabilidad media anual del 6%, lo cual está muy bien. Y de aquí uno de los mantras que repetimos mucho en este programa, que ganar dinero en bolsa, hacerse rico el que pueda en bolsa es posible, es fácil, pero es muy lento. Tienes que meter la variable de tiempo sin ninguna duda. Y este gráfico es muy elocuente. Y además es muy elocuente en lo que a riesgo se refiere, rentabilidad, al binomio rentabilidad-riesgo respecto a la renta variable. Porque si estás invertido solo en bonos, en 20 años tu mayor upside de rentabilidad es un 11%, pero es que el menor es un 1%. O sea, probablemente no hayas ganado ni a la inflación. No. Y la renta variable pura, el mercado te está dando un 18 o un 6. Es decir, en cualquiera de los casos a la inflación la has ganado. Reconociendo un poco que somos débiles y que somos propensos a cometer esos errores por los sesgos que tenemos nosotros como seres humanos, yo veo esta gráfica y digo, yo no quiero jugar al juego de la izquierda del todo, yo quiero jugar al juego de la derecha. Y como bien decía Luis Fuer, pues claro, no me voy a meter en la clase de activo, esto ya el sesgo de cada uno, porque ese binomio rentabilidad-volatilidad, sobre todo que pienses muy bien en la volatilidad que tú eres capaz de soportar, es lo que te va a ayudar luego a no tomar esas malas decisiones que vayan a hacer que destruyas el patrimonio. Pero de base, si coges algo como, por ejemplo, una cartera diversificada, como comentaba Antón antes, con el tema del asset allocation, es que te pones ya en un 5% con el que puedes decir que has batido a la inflación a largo plazo y por lo menos conservas el patrimonio. No, y lo que decía, estos son principios de inversión, aquí ya se acaba la presentación, aquí no hay una propuesta de cartera, esto luego es algo que hay que trabajar con el cliente y que cada uno tiene que hacer el ejercicio propio de cuál es mi plan de inversión, ¿no? ¿Qué tolerancia al riesgo tengo? ¿Qué disponibilidad tengo de invertir mi dinero a largo plazo, etcétera, etcétera? Y llegar a la conclusión de decir, oye, tiene sentido para mí invertir en acciones porque tengo el tiempo y tengo las agallas, pero efectivamente si no tienes el tiempo no deberías tener acciones porque estás jugando a tirar la moneda, y si no tienes el coraje de aguantar la volatilidad que hemos descrito antes, pues oye, igual tampoco deberías, porque efectivamente te puedes entrar en pánico, vender y tener una pérdida patrimonial de la que te va a costar muchísimo recuperar, porque vas a perderte el upside que viene después, y es donde hay que estar, ¿no? En el promedio de rentabilidad, nunca en los extremos. Antón, recuérdanos cómo pueden encontrar este documento nuestros oyentes tecleando en Google. Buscan JP Morgan, Principles for Successful Long-Term Investing, que son principios para una inversión de éxito a largo plazo. Si pones JP Morgan y principios de inversión a largo plazo, etcétera, igual también te aparezca en español. Y si no, con un traductor, pues principios de inversión a largo plazo, JP Morgan. Y ahí está disponible este informe que nos da de manera muy gráfica todos los motivos o principios. Este programa ha sido casi una clase de recordatorio de todos los aprendizajes que hemos ido adquiriendo en este programa. 7 principios básicos, pero que son fundamentales. Este es el ABC del mundo de la inversión. Y muy correlacionados también entre ellos, en realidad, si los ves en su conjunto. Lo mejor de lo mejor, siempre para nuestros oyentes. Antón, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos quedamos sin tiempo para más. Manuel Llamas, muchas gracias a ti también. Domingo, gracias a ti. Andrei, muchas gracias a ti también desde Value School. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Ya saben que les cuidamos lo mejor que sabemos hacer. Así que la semana que viene, más y mejor. Aquí, en Tu Dinero Nunca Duerme. Les dejo en la mejor compañía, la de Radio, y hasta la semana que viene, que sean muy felices, amigos.